Vamos a ver la segunda parte de las funciones extras. Vamos a crear nuevamente un nuevo archivo. El nuevo archivo se va a llamar 8. Y ahora vamos a escribir str y aquí vamos a colocar iReplace. Esta es otra función que es muy importante también conocerlo. Añadimos los tags de PHP. Y aquí actualizamos esta parte y entramos aquí. No hay nada, pero lo que voy a hacer a continuación es hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear una cadena. Esta cadena va a tener, vamos a invocar esa función iReplace. Y va a tener en este caso 3 parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro es lo que va a buscar. Por ejemplo, voy a colocar aquí entre apóstrofes nombre. El segundo parámetro es lo que yo voy a reemplazar. Por ejemplo, aquí ChaosCool. Y el tercer parámetro viene a ser la cadena con la cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, aquí entre comillas voy a poner hola. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, nombre. ¿Cómo estás? Y acá simplemente en la parte de abajo vamos a imprimir cadena. Veamos, el primer parámetro es lo que va a buscar, el segundo es lo que va a reemplazar y el tercero es la cadena en sí. Por ejemplo, acá dice nombre. Entonces lo que va a hacer es, este es el search, en lo que va a buscar, entonces va a buscar esto y lo va a reemplazar por ChaosCool. Si yo actualizo esto, el resultado sería el siguiente, ¿no? Hola, ChaosCool, ¿cómo estás? Por ejemplo, es una función que a veces es muy importante al momento que queremos trabajar, por ejemplo, con cadenas. Vamos a ver otra función. La otra función se va a llamar, por ejemplo, strpath. Colocamos 9. strpath.php y aquí es el siguiente. strpath. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ejemplo, a veces cuando uno va estudiando, pues quieren, por ejemplo, el clásico que te dicen, oye, yo quiero que el nombre de la columna de mi tabla sea cliente 001, ¿no? Curso 01, PR 001, etc. Entonces vamos a ver, hay una función en PHP que nos ayuda a hacer eso. Por ejemplo, yo puedo poner cadena y acá, por ejemplo, voy a crear curso. Una variable cuyo valor que va a contener es curso. Entonces vamos a ver el primero. El primero es esta función. Vamos a strpath. Y strpath tiene en este caso 2 parámetros. Por ejemplo, vamos a ver. El primer parámetro es que vamos a pasarle la cadena. Y luego coma. Por ejemplo, vamos a jugar el segundo parámetro, coma 10. Por ejemplo, vamos a regresar aquí. Entramos a esta parte y vamos a ver que ahorita en este momento no tenemos ningún valor. Solamente estamos mostrando ese contenido. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, después del 10 voy a pasar aquí entre comillas, voy a pasar por ejemplo más. Ahora miren lo que va a pasar. Por ejemplo, lo que hemos dicho es que a la cadena, que en este caso, por ejemplo, cadena tiene 2, 4, 5 caracteres, y aquí con el strpath lo que estoy diciéndoles a la cadena que ya tiene que haga un reemplazo de 10 caracteres contando con el valor que ya viene de cadena y lo reemplace con más. Por ejemplo, aquí yo puedo incluso aquí, por ejemplo, puedo colocar un asterisco. Por ejemplo, coloco un asterisco y ahora van a ver. Por ejemplo, acá hay 2, 4 y 5. Y a continuación lo que falta, por ejemplo, de 5 para llegar a 10 falta 5, así que el resto lo reemplaza con estos símbolos que están aquí en esta parte, tal como ustedes pueden ver aquí. Entonces, esa es la primera forma de lo que podemos hacer. Incluso luego, esa es la primera forma. Luego voy a añadir, por ejemplo, siempre me gusta trabajar con print, y aquí un hr, y voy a copiar lo mismo que está aquí,
pero le voy a decir en qué posición yo quiero que se reemplace esas cadenas. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí str path, estamos, y acá le voy a decir, por ejemplo, left, estamos. Voy a actualizar esta parte, estamos, y fíjate, le estoy diciendo que los asteriscos ahora se reemplacen en la parte izquierda. ¿Estamos? En la parte izquierda. ¿Estamos? Otra cosa que, así como hay left, también encontramos otro que es el tema de bot. ¿Estamos? Veamos lo que hace bot. Bot lo que hace es busca, vamos a separarle en dos cadenas para que sea un poco más legible. ¿Estamos? Esto es left y vamos a colocar aquí bot para que tengamos el orden siempre. Estamos. Left lo que hacía, añadía a la izquierda, estamos, y el bot lo que hace es va a añadir el antes y después. Estamos. La cosa es que al final la suma de todo tiene que darnos 5. ¿Estamos? Entonces, otra cosa que podemos agregar a esto es, por ejemplo, lo siguiente. Aquí, en vez de usar esto, puedo usar, por ejemplo, directamente 3 de estos símbolos. Si yo actualizo, fíjese que también al final es la misma funcionalidad. Lo estamos reemplazando por guiones bajos. ¿Estamos? Y para esto es el strpath. Lo pueden usar ustedes. Por ejemplo, yo puedo crear aquí un guión, y aquí sería, por ejemplo, que me reemplace con ceros. Estamos aquí, que me reemplace con ceros, y actualizamos, y básicamente sería así. Por ejemplo, este es el que te interesaría, obviamente esto no, pero este es a modo de ejemplo. ¿Estamos? Pero por ejemplo, con esto, por ejemplo, en vez de curso, yo puedo poner ejemplo llamado PR, yo actualizo, y ahí podría seguir esa parte. ¿Estamos? Y esa es la forma de cómo sirve ese strpath. Vamos a crear un nuevo fichero, un nuevo archivo, y vamos a trabajar ahora con strrepeat. ¿Estamos? Es otra función. En este caso es 10 str y acá repeat.php. ¿Estamos? Y aquí en esta vamos a entrar aquí, actualizamos. Y el strrepeat básicamente es muy sencillo de utilizar, no tiene mucha ciencia tampoco. strrepeat, ¿estamos? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, que al asterisco pues lo repita 10 veces, nada más, así de sencillo. ¿Estamos? Por ejemplo, actualizamos y ahí está, lo repite 10 veces. Le puedo poner, por ejemplo, 2 para ir probando. Ahí está. Puedo colocar, por ejemplo, quiero que me repita 500, ¿no? 500 veces. Actualizamos esto y ahí tenés. Pero todo lo hace de forma horizontal. ¿Estamos? Ahora vamos a ver otra función que nos permite para convertir, en este caso, de mayúscula a minúscula. También eso es muy importante saberlo. Que no es tan importante, pero al menos para que ustedes tengan la idea. ¿Estamos? Se llama la función strlower. ¿Estamos? strlower.php. Vamos a recargar aquí el navegador. Entramos al archivo número 10. Aquí añadimos las etiquetas PHP. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar str. Y acá voy a colocar, por ejemplo, en mayúscula, ¿no? Para hacer la inversa. Trabajando con funciones extras. Estamos, por ejemplo, esto está en mayúscula. Yo, si aplico, por ejemplo, una función de PHP que es el strlower, lo que va a hacer esta función, lo que está en mayúscula me lo va a convertir en minúscula. Estamos, str, y vamos a ver, actualizamos y ahí está, lo convirtió en minúscula. Estamos, vamos a crear otro archivo. En este archivo vamos a trabajar con str upper, ¿no? Uppercase, para convertir de minúscula a mayúscula, por ejemplo. Entonces aquí sería 11 str y acá sería upper.php.
¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Añadimos los códigos PHP. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es convertir de minúscula a mayúscula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos traer lo mismo que está aquí. Lo podemos pegar aquí. Pero aquí ya sería... Aquí ya sería básicamente lo siguiente. ¿Estamos? Acá sería trabajando, por ejemplo, en minúscula, ¿no? Trabajando con funciones extras. Vamos a ordenarlo esto con funciones extras. ¿Estamos? Pero como yo quiero convertir a minúscula, entonces voy a usar otra función que es str upper. ¿Estamos? Str upper. Y acá colocamos str. ¿Estamos? Colocamos un punto y coma. Actualizamos esto. Vamos a irnos al archivo str upper. Y de minúscula le convirtió a mayúscula. Aquí nos falta añadir una letra que es la O. ¿Estamos? Para mantener bueno, vamos a añadir la otra palabra que es el nombre completo de la función str_topper. ¿Estamos? Y con esto ya regresamos y actualizamos y tenemos la función completa. ¿Estamos? Y básicamente con eso estamos, digamos, explicando de una forma muy sencilla cómo yo puedo convertir a minúscula, cómo yo puedo convertir a minúscula. Entonces, vamos a crear otra función, otro archivo para explicar otra función. Por ejemplo, este es muy utilizado, es la función de tipo trim. Vamos a crear un archivo 12, trim.php, y aquí vamos a añadir lo siguiente. ¿Estamos? Por ejemplo, yo voy a crear, por ejemplo, una cadena, por ejemplo, y yo voy a decir, por ejemplo, hola, por ejemplo, hola a todos, ¿cómo están? Voy a añadir un tilde por si hay algún reclamo. Y puedo aquí generar un espacio. ¿Estamos? Generar un espacio. Hay una función en PHP. Bueno, ejemplo, voy a que es el var dump. Y voy a colocar, por ejemplo, cadena. ¿Estamos? Cadena. ¿Estamos? Si yo regreso aquí y yo actualizo, fíjate que esta función de PHP, vamos a ver, esta función lo que va a ayudarme a mí es decirme cuántos caracteres tiene esa palabra. Por ejemplo, si nos vamos aquí, me dice que tiene 28, pero también lo está teniendo en cuenta los espacios en blanco. Ahora, ¿cómo yo quito esos espacios en blanco? Para eso hay una función. Vamos a hacerlo en otra línea para que todo esté ordenado. En la otra línea lo que vamos a hacer es var dump, y aquí vamos a colocar, por ejemplo, trim, y acá vamos a colocar, por ejemplo, cadena. ¿Estamos? Vamos a ver ahora cuál es la diferencia. Si actualizamos, por ejemplo, el trim lo que hace es quita los espacios en blanco. Por eso es que en la siguiente línea que acabo de ejecutar mi código me dice que solamente hay 24 caracteres. En cambio, en el anterior, sin usar trim, me dice que hay 28. ¿Estamos? Eso es muy útil al momento de enviar a base de datos. Eso se tiene que usar sí o sí. ¿Estamos? Si no, vas a guardar caracteres innecesarios, sobre todo los en blanco. Luego vamos a trabajar con otra función. Hay otra función que se llama iset. Esto también es muy importante conocerlo. Y aquí vamos a colocar iset.php. ¿Estamos? Actualizamos también aquí, entramos. Y lo que hace iset básicamente es evaluar si existe o no algo, ya sea una variable o en este caso un arreglo. Por ejemplo, yo quiero crear, por ejemplo, acá una variable que diga nombre. Y acá, por ejemplo, ojo, me estoy olvidando de los tags de PHP. Y aquí yo, por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, algo que diga nombre. Y acá voy a decir, pues, hola a todos. ¿Estamos? Y yo, por ejemplo, voy a usar var dump. Var dump siempre es muy útil para saber el contenido de la variable. Y acá voy a llamar iset. Y acá yo voy a colocar, por ejemplo, nombre. ¿Estamos? Si yo actualizo acá, me va a decir, me va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque esta variable existe. Ahora, ¿qué pasa si agrego una variable que no existe? ¿Estamos? Y el resultado me dice que es falso. No me da error, pero me dice que esa variable no existe. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos trabajando con
Si recuerdan, vimos un arreglo que se llamaba días. Y yo voy a poner acá, por ejemplo, lunes. No todos los días, pero vamos a poner acá martes. Y luego, por ejemplo, si yo quiero leer un arreglo, por ejemplo, si yo quiero leer un arreglo, yo lo que tendría que hacer básicamente es esto, ¿no? Por ejemplo, quiero leer por ejemplo, lunes. Acá sería días. Y acá, por ejemplo, 0. ¿Estamos? Y con esto yo, por ejemplo, puedo actualizar aquí. ¿Estamos? Y me leería lunes. Pero ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, 3? 3 no hay, pues esta es la posición 0, la 1 y luego el resto no está. Me da un error. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, aplicando un poquito de código, es preguntar que si existe, por ejemplo, la posición, si existe la posición 3, entonces que simplemente me lea esa posición, ¿no? ¿Estamos? Que me lea. Por ejemplo, voy a leer, en este caso, por ejemplo, sería días. Y acá sería la 3. ¿Estamos? Es en el caso que exista, ¿no? Si existe esa posición, si existe ese elemento, me lo va a mostrar. Caso contrario, que simplemente me diga, pues, no existe, ¿no? Vamos acá. No existe. ¿Estamos? Por ejemplo, actualizo aquí. ¿Estamos? Y me dice que no existe. En cambio, si yo uso una posición que sí existe, por ejemplo, la 1. Si elijo la 1 y yo actualizo, ahora sí me bota que es martes. ¿Estamos? Para eso usamos el tema del iset. ¿Estamos? Y también hay el contrario, el que es el unset. Así que vamos a ver también. Este sería el archivo número 14. Acá nos hemos equivocado en la secuencia. Por ejemplo, acá hay 2 veces repetido el 10. Voy a ordenar esto. Sería el archivo 11 para poder tener el orden. No me había dado cuenta ahí. Esto sería el 12. Esto sería el 13. Y esto sería el 14. ¿Estamos? El 14. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a crear el último archivo. El último archivo sería 15 y sería unset. ¿Estamos? .php. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es, bueno, vamos a regresar aquí al listado, actualizamos. ¿Estamos? Y acá vamos a entrar a unset. Está en blanco, pero vamos a añadir las etiquetas PHP. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear un arreglo, ¿no? En este caso va a llamarse comidas. ¿Estamos? Va a llamarse comidas. Comidas. Y acá voy a poner, por ejemplo, así, comida 1. Y acá voy a colocar, por ejemplo, comida 2. Y lo que voy a hacer es, con unset, voy a remover, por ejemplo, en este caso, a comidas 2. ¿Estamos? Estamos, pero ¿cómo hacemos para nosotros remover ese elemento? Aquí, por ejemplo, colocamos unset. Y acá voy a colocar comidas. Y acá, por ejemplo, entre corchetes voy a decir que me desaparezca comidas 2 que está en la posición 1. Y luego voy a tratar de mostrar nuevamente qué es lo que tiene comidas. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo actualizo esto, ¿estamos? Por ejemplo, voy a ver que comidas 2, inicialmente, comidas 1 y comidas 2 inicialmente están, pero cuando el unset lo que hace es elimina a comidas 2 y cuando ya vuelvo a mostrar, ya comidas 2 ya no existe, solamente está 1. ¿Estamos? Básicamente con eso estamos cerrando lo que son las funciones extras. Ya nos vemos en el siguiente video donde trabajaremos con sesiones.